Hola, que andamos en los trenes. Ahorita viene un tren de acá de Conexión Leal con 5 locomotoras, 3 al frente y 2 de remotas, pero mientras llega y no, les quería comentar. Hace 2 días aquí en la página publiqué un esquema del escantillón de varios anchos de vía. Quería comentarles que el único que puso un comentario bien enfocado fue José García Fabergat. Le mando un saludo. El ancho de vía estándar es una leyenda urbana, porque el ancho de vía no son 2 metros, no son 3 metros, no es 1 metro. El ancho de vía estándar son 4 pies, 8 pulgadas y media. O sea, el equivalente a 1437 aproximadamente milímetros. Uno se pone a pensar en esa situación de el personal de ingeniería, que me supongo que debió haber sido muy avanzado, que eligió ese ancho de vía. Nos pusiéramos a pensar quién lo inventó, por qué lo hicieron, todo eso. De ahí empieza una serie de coincidencias que hacen que este tema sea una leyenda urbana, por así decirlo. Se da una serie de coincidencias, por decir, en México usamos ese ancho de vía porque el material rodante que se utiliza aquí en México viene de Estados Unidos, entonces la vía tiene que ser compatible. Anteriormente en México había otro ancho de vía que era de 3 pies, que era la vía angosta, y actualmente aún en ciertas minas y en ciertas empresas se utiliza todavía de 2 pies, pero es industrial. Pero el estándar es el que les dije, son 4 pies, 8 pulgadas y media. Entonces nosotros usamos el ancho que utiliza Estados Unidos porque el material rodante es el mismo. ¿Por qué Estados Unidos eligió ese ancho de vía? Es donde yo les comentaba ahorita de que uno se pusiera a pensar de los ingenieros y todo eso, pero no sucedió así. Sucedió que en un inicio, cuando Estados Unidos empezó la época ferroviaria, allá en 1800 y tantito, el material que le empezó a llegar, las locomotoras y los vagones, venían de Inglaterra. Entonces el ancho de vía estándar, entre comillas, lo empezaron a utilizar porque era el ancho de vía que utilizaban en Inglaterra, porque de allá les llegaba el equipo rodante, la fuerza motriz, los carros, todo. Entonces nos trasladamos a Inglaterra porque Inglaterra tenía ese ancho de vía. El ancho de vía, cuando empezaron a hacer las locomotoras, las primeras de vapor que empezaron a hacer, las hicieron con ese ancho de vía cuando se empezaron a mover a través del territorio de Inglaterra, porque ese ancho de vía era el que se usaba en los primeros tranvías que llegaron a Inglaterra de Europa continental, de Alemania, de Francia. Entonces el ancho de vía se va trasladando de México a Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa continental. Entonces en Europa continental, históricamente, esto de la invención del ferrocarril fue en 1700, la última mitad de 1700 y los 1800. El ancho de vía era el que utilizaban las carretas, las diligencias, las carretas, los vehículos que eran jalados por caballos y que tenían que caminar
por caminos de terracería ya establecidos. Entonces, de ahí sale, teóricamente, según ciertas publicaciones, el ancho de vía. Entonces, tenía que ser el ancho de vía un poquito más ancho que el ancho de 2 caballos, porque eran las carretas jaladas por 2 caballos. Entonces, no podían quedar las ruedas de las carretas en donde iban pisando los caballos porque se accidentaban. Entonces tenían que estar ligeramente más anchas, pero sin llegar al exceso, porque si venía una carreta en contra, etcétera, había posibilidad de que chocaran. Entonces, el ancho de 2 caballos más el exceso para no pisar las huellas de los caballos eran 4 pies, 8 pulgadas y media. De ahí se dice, y yo creo que sí es cierto, que nació el ancho de vía estándar en la época cuando los romanos, cuando se utilizaban las carretas en Europa y todo eso. Entonces nos trasladamos de aquí por el ancho de vía, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Inglaterra, nos vamos a Europa continental. Entonces este tema que les toco aquí es un tema medio leyenda urbana, pero un personaje que tiene una publicación, no recuerdo ahorita el nombre, le hace el siguiente comentario. Dice: en Estados Unidos, el vehículo más avanzado en cuestión tecnológica en la actualidad es la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial es lanzada de Cabo Cañaveral. Cabo Cañaveral se comunica con el resto de Estados Unidos y tienen que cruzar las montañas rocosas. Hay 2 túneles. Entonces, todo el material que les llega para los cohetes se fabrica del otro lado de las montañas. Tiene que pasar por los túneles. Esos túneles son túneles ferroviarios que tienen la amplitud un poquito mayor a las vías del ferrocarril, como todos los túneles que nosotros conocemos. Entonces, los tanques de combustible que utiliza el cohete que lleva la Estación Espacial Internacional a sus viajes, está condicionado el tamaño al túnel y por lo tanto al 4 pies, 8 pulgadas y media. Es increíble. Vamos a ver si alguien tiene algún otro comentario. Es interesante el tema. Ahí viene el tren ya. Vamos a verlo y luego me dejan comentarios aquí en la publicación. Un saludo a todos, cuídense, úsenlo, que estén bien.